Un Boeing 777 está en la aproximación final al aeropuerto de San Francisco. Al principio parece una aproximación normal, pero luego, a medida que el avión se aproxima a la pista, comienza a descender muy por debajo de su trayectoria usual. El piloto intentó levantar la nariz, pero no ayudó. ¿Qué está pasando? Siempre que ocurre un accidente es el resultado de una larga cadena de errores interconectados, circunstancias y factores técnicos, a menudo extendiéndose muchos meses o incluso años atrás en el tiempo. A veces se remonta hasta la construcción de la aeronave, pero para esta historia comenzaremos en un aula perteneciente a una aerolínea coreana llamada Asiana en marzo de 2013. En el aula, un grupo de candidatos a ascenso de mando escuchan atentamente una lección sobre los sistemas técnicos de la aeronave en la que están a punto de convertirse en capitanes, el Boeing 777. Uno de los estudiantes de esa clase se convertirá en el piloto protagonista de la historia que estoy por relatar. La razón por la que comenzamos esta historia aquí es porque en este día la clase está viendo un video instructivo creado en uno de los simuladores de Asiana Airlines sobre los sistemas de protección de velocidad en el Boeing 777. El 777 es un avión fantástico con un sistema de vuelo automático muy avanzado. Incluye directores de vuelo que muestran a los pilotos instrucciones visuales en pantalla sobre cómo volar. También tiene un conjunto de pilotos automáticos capaces de maniobrar el avión durante todas las fases del vuelo y un sistema de aceleración automática que mantiene la velocidad requerida del avión y también proporciona protección crítica a baja velocidad incluso si el sistema está apagado. Fue este sistema de aceleración automática sobre el que los estudiantes estaban aprendiendo en este día en particular, y la clase vio un video sobre cómo los pilotos simulados apagaron el piloto automático y la aceleración automática, redujeron los niveles de empuje a ralentí y luego dejaron que la velocidad del avión se redujera hasta que se acercara a la velocidad de pérdida indicada, la velocidad a la que el avión ya no podría volar. En ese punto, el entonces apagado acelerador automático de repente despertó, se activó en modo de velocidad en el Flight Mode Annunciator frente a los pilotos e incrementó el empuje para evitar que el avión entrara en pérdida. Esta característica impresionó profundamente al piloto de nuestra historia, quien luego expresó su asombro por este fantástico sistema de seguridad. Recientemente venía de un puesto de mando donde había estado volando el Airbus A320 y en el Airbus tenían un sistema similar llamado protección de piso alfa. El problema con la presentación que recibieron estos estudiantes fue que el acelerador automático no siempre protegía la aeronave de un evento de baja velocidad. Cuando se activaban ciertos modos del acelerador externo, este no se movería incluso si la velocidad se volvía muy baja y no había ninguna función de despertador disponible entonces. Esto sucedería cuando el acelerador automático se activaba en un modo de espera, como a veces sucedía cuando se usaba un modo de inclinación llamado cambio de nivel. Y también podría suceder cuando se activaba en modo TOGA, y cuando la aeronave estaba por debajo de 400 pies de despegue y 100 pies durante el acercamiento. Estas excepciones no se destacaron durante la presentación y generalmente eran bastante mal entendidas por la mayoría de los pilotos que volaban el Boeing 777 en ese momento. La política de Asiana Airlines era maximizar el uso de sistemas automáticos durante todo el vuelo, y aunque el uso de la automatización ha jugado un papel importante en la mejora de la seguridad general en la industria, la política jugará un papel negativo en esta historia. Nuestro piloto finalizó su entrenamiento de calificación en el Boeing 777 y comenzó el entrenamiento de experiencia operacional en línea en junio de 2013. Durante la parte del simulador de su entrenamiento, recibió comentarios de entrenamiento generalmente buenos o incluso muy buenos de sus instructores y estaba esperando el entrenamiento en línea. Al momento de este vuelo, tenía 45 años y una experiencia total de vuelo de alrededor de 9.700 horas con más de 3.700 como capitán. Antes del vuelo del accidente, había volado aproximadamente 33 horas de su entrenamiento en línea en el Boeing 777, lo que lo hacía muy inexperto en el tipo, pero muy experimentado en general. Hasta este punto, su entrenamiento en línea había ido bien con buenos comentarios de la mayoría de sus capitanes de entrenamiento en línea, excepto de uno que había hecho comentarios sobre su organización y preparación antes de su vuelo.
En el día del accidente, el capitán en el entrenamiento fue acompañado en la cabina por un capitán instructor de 49 años. El instructor era muy experimentado, con poco más de 12.300 horas de tiempo total, de las cuales más de 3.200 fueron voladas en el Boeing. Recientemente había pasado por su entrenamiento de instructor en el tipo y el vuelo del accidente fue en realidad su primer vuelo con un estudiante real después de su entrenamiento. Ahora, antes de continuar, siento que aquí es un poco importante contarte un poco sobre algunas de las peculiaridades con la instrucción de comando. Para el inexperto, el entrenamiento de comando puede parecer un día fácil para un instructor. Después de todo, estás enseñando a un estudiante experimentado y bien preparado. La realidad es que un buen entrenamiento de comando implica que el instructor desempeñe con éxito 3 roles diferentes, lo cual es tanto difícil como bastante agotador. El 6 de julio de 2013, la tripulación se preparó para un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Incheon, en Seúl, Corea del Sur, hasta el Aeropuerto Internacional de San Francisco, en los Estados Unidos. Este vuelo estaba programado para durar cerca de 10 horas y media y Asiana había asignado 4 pilotos para operar el vuelo. El capitán en entrenamiento sería el piloto principal para el despegue y aterrizaje junto con el piloto instructor que iba a ser el piloto de monitoreo. Y además de eso, una tripulación de relevo compuesta por un capitán y un primer oficial se haría cargo durante unas horas durante el crucero para permitir que la tripulación de vuelo principal regrese a la clase ejecutiva y descanse un poco. Como este era un vuelo de entrenamiento, el primer oficial de relevo también permanecerá en la cabina durante el despegue y aterrizaje para ser un tercer par de ojos para la tripulación. Pero, ¿por qué se necesitaba una tripulación de relevo completa en el vuelo si solo duraba poco más de 10 horas y media? El aterrizaje estaba programado para las 23:30 tiempo de luz diurna del Pacífico en San Francisco, que serían las 03:30 de la mañana en Seúl. Eso significaba que aterrizarían justo en medio de la ventana de baja circadiana, y esa es la hora de la noche en la que realmente queremos dormir y nuestras habilidades para tomar decisiones y habilidades cognitivas pueden verse afectadas por la fatiga aguda. Incluso si se nos permite echar una siesta, volar durante estas horas de la noche aún puede afectarnos. Imagínate al volante a las 3:30 de la madrugada y entenderás a qué me refiero. Esto es importante tener en cuenta para lo que está por ocurrir. El Boeing 777-200ER que la tripulación estaba operando estaba en pleno funcionamiento y el estado técnico del avión no tuvo ningún impacto en este accidente. A bordo de los vuelos había 291 pasajeros, 12 miembros de la tripulación de cabina y 4 pilotos. La parte inicial del vuelo transcurrió sin incidentes. Los pilotos descansaron según lo planeado y a las 9:55 la tripulación de vuelo principal retomó el control de los pilotos de relevo para comenzar a prepararse para su llegada a San Francisco. Unos 50 minutos después, el piloto que volaba, el capitán en entrenamiento que iba a volar la aproximación, entregó los controles al instructor y comenzó a preparar y a informar para la aproximación. Ya habían discutido el hecho de que la pendiente de planeo del sistema de aterrizaje por instrumentos en San Francisco estaba apagada debido a algunos trabajos de construcción y que esperarían obtener vectores de radar hacia una aproximación visual en la pista 28 izquierda. Una aproximación visual es exactamente lo que suena. Es una aproximación donde la tripulación necesita ver visualmente la pista y volar la aproximación basándose en señales visuales en lugar de usar sus instrumentos. Es una maniobra estándar que hacemos cuando el clima es bueno, ya que nos permite acortar las millas de pista que necesitamos volar, ahorrando combustible y tiempo. Pero también podemos hacerlo si el sistema de aterrizaje por instrumentos no funciona como en este caso. Sin embargo, es un tipo de aproximación que es propensa a muchos errores si no se planifica y ejecuta correctamente. Y como mencioné antes, el procedimiento de Asiana estipula que todas las aproximaciones, incluyendo las visuales, deben ser voladas usando el piloto automático. El capitán repasó la información de la aproximación, pero no le comentó a su instructor sobre su nerviosismo ante la maniobra. Aún no tenía plena confianza con la aeronave y hasta ahora solo había volado aproximaciones del sistema de aterrizaje por instrumentos. Esta iba a ser su primera aproximación visual en el Boeing 777. El hecho de que no le dijera nada al instructor probablemente se debió a que no quería mostrar esta posible debilidad a su instructor. Pero es un poco extraño, ya que también había indicado que realmente le gustaba este instructor y pensaba que era más abierto y amigable que otros instructores con los que había volado, pero supongo que a veces el orgullo puede ser algo poderoso.
En cualquier caso, si hubiera expresado su preocupación en este punto, es probable que el instructor hubiera dedicado más tiempo a ayudarlo a construir un modelo mental de qué esperar, qué modos de automatización usar y resaltar los instrumentos y ayudas de la cabina que podría usar para ayudarlo, pero ahora eso no sucedió. Durante la sesión informativa, el capitán mencionó que usaría el localizador para establecerse en la línea de descenso y la velocidad vertical para gestionar la trayectoria. También mencionó que usaría el control de crucero para mantener la velocidad. El piloto estableció su altitud mínima de descenso o su mínimo a 460 pies y el capitán dijo que establecería la altitud de aproximación fallida a 3000 pies cuando comenzaran su descenso final durante la aproximación. La velocidad de referencia de aproximación se estableció en 132 nudos con un aditivo de viento de 5 nudos, resultando en una velocidad final de aproximación de 137 nudos. El clima era ideal con pocas nubes, buena visibilidad y vientos suaves, perfecto para una aproximación visual. A las 10:48 la tripulación completó la lista de verificación de descenso y el primer oficial de alivio volvió a la cabina para observar. La aeronave se comunicó con el control de tráfico aéreo y recibió el permiso inicial para descender hacia San Francisco. La aeronave continuó volando hacia el aeropuerto de San Francisco y mientras lo hacían, los pilotos recibieron autorizaciones para descender a niveles más bajos hasta que finalmente comenzaron a recibir vectores de radar para alinear la aeronave con la final para la pista 28 izquierda. A las 11:22, el controlador de aproximación de NorCal preguntó a la tripulación si tenían la pista a la vista y el piloto que supervisaba, el piloto instructor, respondió que efectivamente veían la pista. El controlador les autorizó para la aproximación visual a la pista 28 izquierda. En este punto, la aeronave estaba a 6.300 pies descendiendo, utilizando el modo de descenso cambio de nivel y con una velocidad de 211 nudos. El piloto que volaba informó al piloto que monitoreaba que activaría el localizador para capturar la pista final de aproximación. El piloto que monitoreaba respondió que hasta ahora todo iba bien. La tripulación decidió que la próxima altitud a establecer en el panel de control del modo sería de 3.100 pies, correspondiente a la altitud más baja sobre el punto de navegación de área Heman, ubicado en la línea central extendida después de consultar la placa de aproximación. Cuando el avión pasó a 15.4 millas náuticas de la pista, se capturó el localizador y el avión descendió a través de 5.300 pies. Una guía aproximada para los pilotos sobre las millas de pista necesarias para un descenso controlado es tomar la altitud multiplicada por 3 siempre que la velocidad esté bajo control. Entonces, si hacemos esto en este caso, parece que están bastante bien. Podrían estar un poco altos, pero no mucho. Esto pronto cambiará. Para comprender los siguientes eventos, debo explicar el funcionamiento de dos modos de inclinación del piloto automático en el Boeing 777. Así que comencemos con el cambio de nivel, que es el modo que el avión estaba utilizando en este punto. En el cambio de nivel, si el selector de altitud del panel de control del modo está configurado a una altitud más baja que la que el avión tiene actualmente, el acelerador de altitud llevará la propulsión al ralentí y luego cambiará al modo de retención cuando se alcance el ralentí. La nariz del avión se inclinará hacia abajo lo suficiente para mantener constante la velocidad seleccionada en el modo de control del piloto durante el descenso. Esto implica que al seleccionar una velocidad más baja, el avión reducirá la tasa de descenso inclinando la nariz hacia arriba para mantener esta velocidad, pero la propulsión permanecerá en ralentí y en modo de retención. Mientras el acelerador externo permanezca en retención, el piloto puede cambiar manualmente los niveles de empuje, pero el acelerador externo en sí no lo moverá, ni siquiera si la velocidad se vuelve muy baja. Ese es un detalle digno de recordar. Si la altitud en el selector de altitud, modo de control del piloto, se establece a una altitud mayor a la que se encuentra el avión, bueno, entonces el avión asumirá que el piloto quiere que suba, por lo que el acelerador exterior llevará el empuje al máximo valor de N1 y el piloto automático se inclinará nuevamente para mantener la velocidad seleccionada y hacer que el avión suba. En el cambio de nivel, la velocidad del avión depende del ángulo de inclinación con el empuje en ralentí o en ascenso completo. El otro modo que necesitamos discutir es la velocidad vertical, que el piloto que volaba informó que usaría durante el acercamiento.
En este modo, el piloto automático intentará alcanzar cualquier valor de velocidad vertical que el piloto seleccione en el selector modo de control del piloto y el acelerador exterior se ajustará para intentar mantener la velocidad seleccionada. En el modo de velocidad vertical, el empuje controla la velocidad, no el ángulo de inclinación. Comprender las diferencias entre estos modos es muy importante para cualquier piloto que opere la aeronave, pero también para usted con el fin de entender por qué ocurrió este accidente. A las 11:23, el piloto de monitoreo sugirió cambiar la altitud del modo de control del piloto a 1800 pies y descender lentamente a esa altitud visualmente. Esta era la altitud mínima sobre Duyet, también el punto de aproximación final. El piloto estuvo de acuerdo con esto. Estableció 1800 pies en el modo de control del piloto y luego pidió flaps 1, que el piloto de monitoreo seleccionó. Al seleccionar flaps, generalmente lo hacemos para permitir que la aeronave desacelere y se prepare para el aterrizaje a una velocidad más baja. El problema es que, según el modo de inclinación utilizado, la aeronave podría intentar reducir la velocidad de maneras inadecuadas para la situación. Y lo que sucede a continuación es un gran ejemplo de eso. Porque ahora el controlador de NORCAL llamó a la aeronave y les pidió que redujeran la velocidad a 180 nudos y mantuvieran esa velocidad hasta las 5 millas náuticas finales. Esta es una instrucción bastante estándar y que recibimos muy a menudo, y se hace porque ayuda a los controladores a separar las aeronaves en aproximación. Asiana 214 mantenía en este punto una velocidad de 250 nudos con una tasa de descenso de alrededor de 900 pies por minuto, y el piloto que volaba respondió a esta instrucción seleccionando 180 nudos y pidiendo flaps 5, aún en cambio de nivel. ¿Recuerdas cómo el cambio de nivel redujo la velocidad? Sí, lo hace elevando la nariz y eso es exactamente lo que sucedió ahora. La velocidad vertical disminuyó de 900 a aproximadamente 300 pies por minuto. Entonces, ¿por qué es esto un problema? Bueno, ¿recuerdas cómo dije que el avión estaba previamente en el perfil de descenso correcto, quizás solo un poquito alto? Bueno, al hacer esto ahora, los pilotos están poniendo el avión en una posición donde se está volviendo más y más alto sobre el perfil de descenso correcto. Lo correcto habría sido mantener la tasa de descenso usando, por ejemplo, velocidad vertical y aumentar la resistencia con el freno de velocidad o seleccionando más flaps. De esa manera, el avión habría descendido y disminuido la velocidad al mismo tiempo, pero desafortunadamente eso no es lo que sucedió. El piloto que estaba monitoreando, el instructor, ahora hizo un comentario que no se pudo escuchar correctamente en el grabador de voz y unos segundos después la velocidad seleccionada se redujo aún más a 172 nudos. El piloto que estaba volando dijo: «Sí, estoy descendiendo ahora». Cambió el modo de inclinación de cambio de nivel a velocidad vertical y seleccionó 900 pies por minuto. El piloto que monitoreaba respondió 1000 y el que volaba aumentó la velocidad vertical a 1000 pies por minuto. Es probable que el piloto que estaba monitoreando detectó el problema aquí y quería empezar a hacer que el avión descendiera un poco más rápido. En la cabina, en la pantalla de navegación, hay un instrumento llamado indicador de trayectoria vertical. Este instrumento muestra exactamente qué tan alto o bajo está el avión en referencia al perfil óptimo calculado, y está disponible incluso cuando no hay una pendiente de planeo disponible. Ahora, no parece que el piloto que volaba estuviera consciente de o utilizara este instrumento porque habría mostrado el avión alrededor de 900 pies por encima del perfil en este punto, lo cual es bastante alto, especialmente tan cerca del aeropuerto. El avión ahora se estaba acercando a aterrizar, y a la hora 11, 24 y 32 segundos, el avión estaba a 9 millas y media de la pista, a 3.900 pies, con una velocidad indicada del aire de 185 nudos. Ahora, el piloto observador habla por primera vez y recuerda a la tripulación que deben mantener 180 nudos hasta 5 millas. Repitió esto nuevamente unos segundos después, y aquí podemos ver la primera indicación de una carga de trabajo superior a la normal que afecta al piloto que está volando. Recuerda, él está realizando una aproximación visual y sería bastante obvio en este punto que estaba volviendo alto en perfil. 30 segundos después, el piloto que volaba solicitó extender el tren de aterrizaje, lo cual es bueno hacer en altitud, ya que agrega resistencia significativa, ayudando a la aeronave a descender. También podría haber pedido que se seleccionaran más flaps, pero no lo hizo.
Por otro lado, el piloto que monitoreaba comentó que parecía un poco alto, a lo que el piloto que volaba estuvo de acuerdo. Y eso fue seguido por un repetido «sí, esto debería estar un poco alto», por parte del piloto que monitoreaba, mostrando claramente cierta incomodidad con la situación en la que ahora se encontraban. El piloto que estaba volando probablemente percibió esta incomodidad de su colega aquí porque dijo «¿Quieres decir que está demasiado alto? Y descenderé un poco más». Luego aumentó la velocidad vertical a 1500 pies por minuto. 23 segundos después, el piloto de monitoreo murmuró algo seguido de «ok» y 1000, y el piloto que volaba ahora cambió la velocidad vertical de nuevo a 1000 pies por minuto, a pesar de que el avión todavía estaba alto en este punto, y no está claro por qué sucedió eso. Ahora, el controlador de tráfico aéreo de NorCal llama al avión y les pide que cambien al controlador de la Torre de San Francisco. El piloto de monitoreo releyó la instrucción mientras el piloto que volaba ajustaba el selector de altitud modo de control del piloto a 3000 pies, preparándose para una posible aproximación fallida, según lo informado previamente. Ahora, esta acción se va a volver muy importante muy pronto. Cuando la aeronave pasó el punto de aproximación final du jet, estaban a una altitud de 2250 pies. Eso es 450 pies más alto que la altitud correcta publicada. Puede parecer poco, pero tan tarde en la aproximación es un problema real. El piloto de monitoreo llamó al controlador de la torre mientras el piloto que volaba solicitaba la selección de los flaps 20. El piloto de monitoreo respondió «Flaps 5, Ash, flaps 20». Las transcripciones de voz revelan un notable incremento en la carga de trabajo que empieza a impactar a los dos pilotos en este momento. La aeronave ahora está descendiendo a 1000 pies por minuto, lo cual es más que los 750 pies por minuto que requiere una pendiente de planeo normal, pero es mucho menos de lo que se necesita para que esta aeronave vuelva al perfil de descenso correcto antes de la puerta de aterrizaje a 500 pies. El piloto ajustó la velocidad del modo de control del piloto a 152 nudos y pidió flaps 30, pero la velocidad actual de 175 nudos excedía la máxima para esa configuración de flaps. Esto implicaba que el piloto que monitoreaba no podía extenderlo. El piloto que monitoreaba respondió verificaciones de velocidad flaps 30, pero no lo seleccionó realmente. Es muy probable que el piloto que estaba monitoreando ahora estuviera enfocando casi toda su atención en la cinta de velocidad en este punto, esperando que la velocidad disminuyera. Lo siguiente que ocurrió fue que el piloto que estaba volando de repente seleccionó el modo de cambio de nivel en el modo de control del piloto, pero no se lo comunicó a su colega. Esto implicaba que el piloto que monitoreaba no percibió el cambio en el modo de inclinación, posiblemente porque estaba enfocado en esperar que la velocidad disminuyera lo suficiente para poder seleccionar el flap 30 solicitado por el piloto que volaba. Esto trajo consecuencias inmediatas. La altitud seleccionada por el modo de control del piloto era mayor que la de la aeronave. Recuerda, se estableció a 3000 pies para la aproximación fallida, por lo que el piloto automático comenzó a inclinarse hacia arriba para alcanzar la velocidad objetivo de 152 nudos y subir a la altitud seleccionada. En segundo lugar, el autothrottle comenzó a aumentar el empuje para facilitar el ascenso, como debería hacer el acelerador externo. Obviamente, esto no era lo que quería el piloto que estaba volando. Entonces, ¿por qué hizo esto? Bueno, es probable que presionó el cambio de nivel porque ese modo tiende a generar una tasa de descenso más alta en circunstancias normales, anteriormente en el descenso a mayor velocidad. Sin embargo, durante el acercamiento y especialmente con la alta energía de la aeronave, este modo era totalmente inapropiado. Parece que el piloto que volaba se dio cuenta inmediatamente de su error porque lo siguiente que ocurrió fue una palabra murmurada de él que incluía la palabra señor y luego se desactivó el piloto automático. Los niveles de empuje aún estaban activados, según el procedimiento, pero ahora se forzaron manualmente a ralentí y eso hizo que el autoacelerador cambiara al modo de espera. ¿Y recuerdas qué tipo de protección no estaba disponible en el modo de espera? Correcto, la velocidad. Sin embargo, los pilotos no notaron el cambio de modo de autothrottle en el Flight Mode Annunciator. Es probable que el piloto que volaba estuviera observando las 4 luces blancas de amapola que le indicaban que volaba demasiado alto, mientras que el otro piloto logró seleccionar flaps 30 cuando la velocidad finalmente había disminuido lo suficiente para que él pudiera hacer eso.
El piloto que monitoreaba llamó al director de vuelo porque el piloto automático había sido desconectado y el piloto que volaba respondió: revisado. El piloto que volaba pidió establecer la velocidad final de aproximación de 137 nudos mientras manualmente bajaba la nariz para retomar el camino correcto. También le pidió al piloto que estaba monitoreando que apagara a los directores de vuelo. Esta era una práctica no oficial en Asiana en ese momento, donde durante el segmento manual de una aproximación visual, los directores de vuelo deberían apagarse y luego volver a encenderse en el lado del piloto que monitorea. Así, no habría información innecesaria en la pantalla principal del piloto que vuela, pero el piloto que monitorea aún la tendría si fuera necesario. Desafortunadamente, el piloto que monitoreaba solo apagó los directores de vuelo del lado del piloto que volaba, pero no recicló los suyos. Si lo hubiera hecho, el acelerador externo habría salido del modo de espera y la protección de velocidad habría estado disponible de nuevo. La aeronave descendió a 1000 pies, a un 250 pies demasiado alto, a una velocidad de 151 nudos. La velocidad vertical ahora había aumentado a 1500 pies por minuto nuevamente, muy por encima del límite de la compañía de 1000 pies por minuto, por debajo de 1000 pies. El piloto observador gritó repetidamente: «Tasa de hundimiento, señor», mientras la tasa de descenso seguía aumentando hasta casi 1800 pies por minuto. Esto sucedió al mismo tiempo que el piloto de monitoreo estaba llamando a la torre informándoles que estaban en final corto para instar a la torre a emitir su autorización de aterrizaje. El piloto respondió afirmativamente al aviso de tasa de hundimiento y comenzó a inclinarse para reducir el descenso, pero la propulsión permaneció en ralentí. El controlador de la torre ahora autorizó al avión para aterrizar y mientras esa llamada entraba, uno de los pilotos hizo una tercera llamada de tasa de hundimiento. No está claro quién lo llamó. A las 11:27 y 17 segundos, el avión descendió a través de la puerta de aterrizaje de 500 pies. En este momento el avión debía estar estabilizado con todas las listas de verificación completas, en ruta, a la velocidad, tasa de descenso y empuje correctos. Casi alcanzaban el perfil, pero la tasa de descenso aún era de 1200 pies por minuto con el empuje al ralentí. Por lo tanto, el avión no estaba estabilizado, lo que debería haber llevado a los pilotos a dar la vuelta en ese momento. Desafortunadamente, esto no sucedió, ya sea porque los miembros de la tripulación pensaron que estaban a punto de estabilizar su aproximación, o porque estos parámetros desestabilizados realmente no fueron completamente reconocidos por la tripulación. Mientras el avión descendía a través de los 460 pies, se escuchó la llamada en la cabina y el piloto preguntó si la lista de aterrizaje estaba completa. El piloto que monitoreaba confirmó que sí lo estaba. La velocidad ahora era de 134 nudos en desaceleración y aún con la tasa de descenso de 1100 pies por minuto, lo que hacía que el avión bajara más y se pusiera al día con el perfil de descenso. De hecho, ahora realmente comenzaron a descender por debajo de la ruta de descenso correcta por primera vez, y eso se mostró por las luces indicador de trayectoria de aproximación de precisión que pasaron de 2 luces rojas a 3 rojas. Cuando el piloto que volaba vio esto, comenzó a elevarse para permanecer en la ruta porque sabía que si esas luces indicador de trayectoria de aproximación de precisión pasaban a 4 rojas, fallaría en esta sección de entrenamiento en línea y eso probablemente afectó la carga de trabajo que estaba sintiendo en ese momento. Con la potencia al mínimo y el empuje elevado, la velocidad de la aeronave comenzó a disminuir rápidamente. Este es precisamente el problema con continuar aproximaciones inestables. Dado que hay tantos parámetros en movimiento para monitorear, es fácil pasar por alto algunos de ellos, lo que lleva a un estado de aeronave inseguro. Cuando la aeronave pasó a 1 milla náutica de la pista, su altitud era de 331 pies, con una velocidad de 130 nudos. Continuaron descendiendo a 900 pies por minuto, y el ángulo de inclinación de la aeronave aumentó de 2 grados a 7 grados a medida que la velocidad continuaba disminuyendo. Ahora, este cambio de inclinación debe haber sido un trabajo bastante pesado para el piloto que volaba, porque durante todo este segmento manual del vuelo no ajustó la aeronave ni una sola vez para reducir las fuerzas del yugo. Esto podría ser una señal de falta de práctica de vuelo manual, pero también podría ser un retorno a su experiencia de vuelo anterior en el Airbus A320, donde no habría necesitado ajustar cuando volaba manualmente. A 0.7 millas náuticas, la velocidad se redujo a 122 nudos y continuó disminuyendo.
En ese momento, las amapolas se tornaron rojas, señalando que el avión volaba muy por debajo de la trayectoria de planeo y ya no tenía una aproximación segura, pero esta continuó. El aviso de 200 ahora sonó desde el sistema de advertencia de proximidad al suelo y el piloto de monitoreo dijo que está bajo, pero no aclaró si se refería a la altitud o la velocidad, que en este punto eran peligrosamente bajas. El piloto respondió afirmativamente. Ahora, un brillante reflejo de algo externo cegó momentáneamente al piloto que volaba y eso hizo que mirara hacia abajo a sus instrumentos, reconociendo finalmente la baja velocidad. En ese mismo punto, el cuádruple timbre de baja velocidad sonó en la cabina, advirtiendo a los pilotos que el avión estaba cerca de entrar en pérdida. El piloto que monitoreaba gritó «¡Velocidad!» y empujó hacia adelante los niveles de empuje. En el fondo, se escuchó la llamada de 100 mientras se registraba la velocidad más baja de este vuelo, 103 nudos, 29 nudos por debajo de la velocidad de aterrizaje calculada. El piloto comenzó a elevar, pero los vibradores de control se activaron de inmediato por la baja velocidad. El gigantesco motor comenzó a acelerar hacia su máxima potencia y el avión empezó a acelerar, pero ya era demasiado tarde. La última llamada registrada de la tripulación fue el piloto de monitoreo diciendo «dar la vuelta», un segundo antes de que el avión impactara el muro de mar, justo antes del umbral de la pista 28 izquierda. El tren de aterrizaje principal fue el primer impacto, siendo arrancado inmediatamente como estaba diseñado. Después de eso, la cola del avión impactó y fue arrancada en el área alrededor del mamparo de presión trasero. Cuando la cola se separó del avión, 2 pasajeros y 4 asistentes de vuelo fueron expulsados del agujero que se abrió en la cabina. El avión se deslizaba por la pista mientras sus 2 motores se desprendían. La parte trasera del avión comenzó a elevarse en el aire y todo el avión dio una voltereta girando casi 330 grados antes de impactar nuevamente contra el suelo y llegar a una parada final. El polvo pronto se asentó sobre los restos del Boeing 777 que yacía a la izquierda de la pista, pero dentro del avión, en un testimonio de la increíble durabilidad de este diseño, la mayoría de los pasajeros y la tripulación aún estaban vivos. El impacto activó 2 toboganes dentro de la cabina, atrapando a 2 asistentes de vuelo en sus asientos e inutilizando esas salidas de emergencia. El sobrecargo entró a la cabina y preguntó a los pilotos si debían evacuar, pero estos, aún desorientados, le dijeron que esperara. Los pilotos contactaron a la torre, informándoles que los vehículos de emergencia ya venían en camino. Tras varias llamadas y al darse cuenta de la gravedad de la situación, localizaron la lista del manual de referencia rápida, ejecutaron los elementos requeridos e iniciaron la evacuación, aproximadamente 1 minuto y medio después de que el avión se detuvo por completo. La evacuación fue bien manejada por la tripulación de cabina, utilizando las pocas salidas de emergencia que aún estaban utilizables y también pronto recibieron ayuda de los bomberos que habían llegado a la escena. Lamentablemente, luego un camión de bomberos atropelló a un pasajero eyectado que estaba tirado en el piso cubierto de espuma contra incendios. Pero la investigación mostró que el pasajero ya estaba fallecido en ese momento. En total, 3 personas murieron en este accidente y 40 pasajeros y tripulación sufrieron heridas graves. Las 3 fatalidades incluyeron a los 2 pasajeros, que fueron expulsados del avión cuando la cola fue arrancada, pero los 4 miembros de la tripulación, que también fueron expulsados, sobrevivieron con heridas graves. La investigación del accidente inició apenas los rescatistas finalizaron su labor, y las grabadoras de voz y datos de la cabina estaban en buen estado. La abundancia de testigos y sobrevivientes entre la tripulación y pasajeros facilitó enormemente la investigación, revelando rápidamente lo ocurrido. El informe final encontró que el accidente fue causado por varios factores, incluyendo que los pilotos probablemente estaban sufriendo de alguna forma de fatiga debido a la operación durante la ventana de bajo circadiano. Los pilotos habían manejado mal el perfil vertical del avión durante las primeras partes de la aproximación, lo que luego les dificultó mucho completar una aproximación estabilizada a medida que se acercaban a la pista. Los problemas que luego tuvieron al intentar estabilizar la aproximación aumentaron la carga de trabajo para el piloto que monitoreaba, lo que hizo que se perdiera que el acelerador externo no guardaba la velocidad como se anticipaba. La tripulación no ejecutó una aproximación fallida cuando el avión no estaba estabilizado por debajo de los 500 pies,
y hubo una comunicación y coordinación no estándar entre los pilotos sobre cambios en los modos de automatización. Esto causó que los pilotos no notaran cambios críticos en la automatización y que no supervisaran adecuadamente los parámetros de vuelo en las fases finales de la aproximación. La política de la compañía Asiana de maximizar el uso de automáticos en todas las diferentes fases de vuelo también probablemente causó una excesiva dependencia de los sistemas automáticos y una baja competencia en el manejo manual por parte de sus pilotos. El informe final destacó la complejidad del diseño del modo de aceleración automática del Boeing 777 y la capacitación recibida por los pilotos, lo que les provocó una comprensión errónea de las protecciones que les brindaría este sistema. Todo esto llevó a varias recomendaciones tanto para Asiana, Boeing como para la Administración Federal de Aviación, y eso a su vez ha llevado a un aumento del vuelo manual en la formación de pilotos en todo el mundo, incluyéndome a mí. También ha llevado a una mejor redacción en los manuales del sistema Boeing, así como a una reaproximación en la importancia de dar la vuelta y si alguna aproximación no está estabilizado. Si tienes dudas, da la vuelta. Mira este video, uno de mis favoritos absolutos, o esta lista de reproducción si quieres ver más investigaciones de accidentes. Si quieres unirte a mi equipo de Patreon, serás invitado a reuniones semanales y me ayudarás a producir y mejorar estos episodios. Que tengas un día fantástico. Hasta la próxima.